Bienvenida a las dos, por favor, tomar nota, no me han enviado ninguna tarea a plataforma. No tienen tareas en plataforma, lamentablemente se van a ver afectadas en la nota final, así que les voy a solicitar a ambas, por favor, que me envíen tareas a más tardar hoy, por favor. Muy bien, es un gusto saludarles, vamos a trabajar, vamos a desarrollar, les decía en la clase anterior, ¿verdad? La tercera unidad, que es el avance como tal de nuestras actividades y sobre ellas pues que vamos a venir avanzando. Acá, ¿verdad? Nuestro libro como tal nos presenta las bases de la unidad. En la clase anterior les mostraba y les decía, ¿verdad? Cómo va a estar distribuida. Tenemos entonces algunas la situación de los cuasi-esclavos que les explicaba, ¿verdad? Que cuando decimos cuasi no significa que es, sino que no está como que en un término medio, ¿verdad? Sino que sí es parte, pero en parte no, por eso es cuasi, ¿verdad? Vamos a trabajar sobre teorías del poblamiento de América, Mesoamérica, cultura mesoamericana, los mayas, el periodo clásico, la economía y la ciencia y la cultura, el periodo clásico, cultura del periodo postclásico, entre otros que vamos a ir desarrollando. Estos temas como tal podemos observar, ¿verdad? A simple vista que sigue demostrándonos la historia de Guatemala y algunos, ¿verdad? Como tal, estableciendo esa parte de lo que es mal. Entonces, para validar, tal, ¿verdad? Vamos a presentar esa parte que ya nosotros veíamos en la portada, el cual en la clase anterior les dije, ¿verdad? Que les daba tiempo para desarrollar la portada, les pedí de favor que aparte de desarrollar la portada, pues colocaran en su cuaderno, ¿verdad? La descripción, que es lo que vamos a observar, lo que esperamos que ustedes puedan desarrollar y alcanzar como tal, ¿verdad? El contenido en cuanto a al desarrollo de lo que estamos presentando y proyectando como tal. Entonces vamos a dar inicio y les vuelvo a repetir. El tema manifiesta cuasi esclavos, el periodo del café y el progresismo. Voy a pedir por favor a Leslie que lea el primer párrafo en donde se establece la autonomía hasta los indígenas. Por favor, Leslie, te escucho. La autonomía, esa condición tan preciada y codiciada, a veces utópica y elusiva, depende en buena acceso a los recursos y de los bienes que se posea para garantizar la su subsistencia. Pocas cosas y la coartación de las libertades individuales, como la carencia de los medios necesarios para perspectiva. La tierra ha sido el curso emblema de la independencia, de la autonomía y en grande la historia, ella ha sido el corazón de un conflicto rancio y sombrío. El trabajo forzado, la fórmula forzado ha afectado
especialmente a poblaciones marginadas como los indígenas. Muchas gracias. Entonces, continuando, ¿verdad? Acá podemos observar lo que nos establece, lo que dice. Establece entonces, dice que va a ser una condición específica a la tierra, que ha sido uno de los elementos por el cual las personas siempre han tenido un conflicto. La mayoría de personas, pues lo que busca como tal es acceder, ¿verdad? A esa parte de tierra, a esa porción, de una casa, un terreno. Pero antiguamente ustedes saben, ¿verdad? Que cuando vinieron los españoles, invadieron, ellos se apoderaron de esa tierra y simplemente dejaron a toda la población maíz para que cultivara esa tierra. Por eso es de que acá eh, vamos a encontrar a cuasi esclavos, porque si bien es cierto, ya no eran esclavos, vamos a encontrar, ¿verdad? En un momento determinado que sí tuvieron que hacer forzoso su trabajo en el producto del café, pero no era un trabajo que se pagara muy bien. A eso se debe esa parte que nos muestra. Pues bien, continuamos. Dice entonces en el caso de Guatemala. Por favor, Eulalia, vamos a leer esta parte. Hasta donde dice entre las clases. Escucha, Eulalia. En caso de Guatemala, la colonia y las ideologías que siguieron con la independización manipular para garantizar el acceso a mano de obra barata o gratuita. Este método fue especialmente evidente con señal no mucho se mira. Sí, cierto, pero vamos a tratar de llevar la lectura hasta donde se sea posible. Por ejemplo, este método fue especialmente evidente en el, dice, cimiento del café como producto de exportación, aromático y apreciado, ácido, y continuamos, por favor. Testigos siempre presenta en la historia de Guatemala, especialmente a partir de su era en la mitad del siglo. También ha sido sin temor equivocada, es una factura localizada de cambios drásticos. De alguna manera es posible aseverar de la forma liberal de 1971 en una historia precipitada por el café. ¿No? Efectos económicos, productos y vínculos son la amplia transformaciones sociales en áreas como la tenía en la tierra y la relación entre clases. Muy bien, muchas gracias. Estamos en la página 124, por favor, Daniel. Acabamos de comenzar esta parte. Entonces, nuevamente, ¿verdad? Cuando les decía yo que somos, que eran, perdón, cuando esclavos, es porque dice que fue en la época, ¿verdad?, de la colonia, en donde lo que había era una mano de obra barata o gratuita, por eso eran casi esclavos. En un momento determinado vamos a entender o a comprender, ¿verdad?, que eran casi esclavos porque no les pagábamos y tenían que trabajar sí o sí, les gustara o no a las personas, tenían que trabajar, ¿verdad? Y cultivar ese café. Tenemos también, dice que hacia 1960 la grana o la cochinilla, que así se llamó, ¿verdad? Una quinta especial, dice que el principal monocultivo agroexportador de aquel entonces. ¿Qué significa eso? Que era el único cultivo que se exportaba, ¿verdad? ¿Y qué era la grana o la cochinilla? Se desabrizó, por ejemplo, la anilina con la que se tienen, ¿verdad? Algunos colores, algunas telas, ¿verdad? El color rojo, verde, cualquier color, pues esa era similar, ¿verdad? La cochinilla. Se encontraba, dice, en un declive. En este debacle, lo que se establece, ¿verdad? Cuando nosotros decimos declive, es que viene, ¿verdad? Hacia un descenso.
la economía de Guatemala, pues todavía, ¿verdad? Encuentra entonces estos colorantes sintéticos más fáciles de producir. Y hoy en día se llama anilina, ¿verdad? Ese colorante sintético. O tal vez usted ha visto cuando mamá cocina, ¿verdad? Que utiliza, por ejemplo, el colorante que le llamamos de snack. Ese es otro tinte, ¿verdad? Con lo que se puede poner color a cierta comida o a ciertos dulces. Por ejemplo, hay en color amarillo, en color rojo, ¿verdad? Entonces esos tintes pues vinieron, ¿verdad? A introducir y eliminaron o erradicaron después la consumía en un momento determinado. Acá aparece un personaje muy importante que fue Justo Rufino Barrios. Él fue presidente de Guatemala en 1873 y gobernó a 1885. Aquí dice el surgimiento de un nuevo cultivo, por supuesto, requería la implementación de algunas reformas profundas para el desarrollo, en el cual era necesario asegurar la disponibilidad de grandes extensiones de tierra, lo que hablábamos al inicio. Necesitamos mucha tierra, ¿verdad? Pero no todos vamos a ser dueños de grandes extensiones de tierra, uno viene a ser el dueño, ¿verdad? Entonces acá dice especialmente durante las cosechas. En este caso vamos a tener que el mejoramiento y la creación de esa infraestructura hace que el transporte del producto o la comercialización, ¿verdad?, sea de forma legal. Y esto viene otra vez a reforzar el término de cuasi esclavos porque hace que todas las personas trabajen, pero no se les va a pagar. Y si se les va a pagar, se les va a pagar una mínima. Ya más adelante vamos a hablar acerca, por ejemplo, de lo que le llamaban los comunales. Se les convocaba, ¿verdad? Como trabajo normal, en donde se iba, se les decía, se les comentaba, ¿verdad? Que se les iba a pagar. Por ejemplo, se me ocurre 100 quetzales y se les iban a dar por adelantado 10 quetzales, ¿verdad? Y ellos se iban a trabajar y cuando terminaban de trabajar el tiempo por lo que habían sido contratados por 15 días, un mes, 3 meses, les decían que solamente les iban a dar 15 más, cuando en realidad les habían ofrecido 100, ¿verdad? Entonces ahí es donde vemos esa reducción de trabajo y por eso después se vuelve forzado porque ya las personas saben que no les van a pagar lo que realmente les habían prometido al inicio. Entonces, por eso es de que se llaman cuasi esclavos. Continuando, le vamos a pedir favor ahora a Brigitte que pueda leer el siguiente párrafo. Dice el 8 de enero de 1877. Brigitte, por favor, te escuchamos. Brigitte, por favor, también muchas gracias. ¿Hasta dónde, Miss? Solamente te quiero dice mano de obra. Es solamente el primer paso. Muy bien, Miss. Gracias. El 8 de enero de 1877, el gobierno de Augusto Trujillo Lario se emitió el decreto 170, que fue el instrumento para expropiar y suprimir los elegidos y las tierras comunales de los pueblos indígenas. Los, los terratenientes se vieron beneficiados con el procedimiento imperioso establecidos en ese decreto que les permitieron acaparar, acap, acap, Acaparar, acampar ajá, acaparar, muy bien. grandes extensiones de, de tierra para el cultivo de café. Al perder su tierra, comunales, los pueblos indígenas
autonomía e independencia en esta situación se exploraba sin nada que les prohibiera al menos sus alimentos. Fueron fácil de las siguientes tácticas liberales para resolver el otro problema más apremiante, la escasez mano de obra. Gracias, Daniel, muy amable. Entonces, para que comprendamos esta parte, aquí pareciera que fue beneficioso para algunos. Dicen que entonces este presidente, pues, Justino Barrios, estableció un decreto de expropiar la tierra. ¿Qué significó eso en un momento determinado? Por ejemplo, en Guatemala vinieron algunas empresas de los Estados Unidos y se apropiaron de toda la tierra, se ponían a trabajar a las personas. Pero entonces dijo Justo Rufino Barrios, no, o sea, ellos son de otros de países, son de otro lugar, por lo tanto la tierra tiene que estar en Manuel Guatemalteco. Y entonces todos, ¿verdad? Felices pensaron que iba a repartir las tierras. Lo que hace es que se las quita a ellos, porque dice que esas tierras no se trabajaban, estaban ociosas, no tenían ningún beneficio, se las quita, las expropia y las toma y se los da a terratenientes aquí de Guatemala. Así significa nuevamente eso. Se los vuelve a regalar a las personas que tenían los recursos económicos y que hacen ellos. Lo que generan en un momento determinado es que les entrega esas tierras y entonces volvemos otra vez al término, ¿verdad? Vuelve a obligar a las personas indígenas que no tenían tierra, que no tenían ninguna posesión, que eran personas pobres, que eran indígenas, y los pone a trabajar forzosamente para cultivar el café. Y aquí es donde se ve, ¿verdad? La imagen que habla, por ejemplo, el libro, ¿verdad? Personas otra vez forzadas a trabajar por un recurso económico barato, precario, definitivamente. Dice la necesidad de una mano de obra abundante y segura motivó a la institución del trabajo forzado. No era que se incluía, por eso en algún momento, tal vez usted cuando vea más adelante, ¿verdad? Va a escuchar que también se llevaban a las personas y si eran, no tenían trabajo, no estudiaban, no hacían nada, entonces se llamaba vagancia. Si encontraban a una persona, ¿verdad? Vagando, la ley lo obligaba a que tenían que ir a algún lugar para poder ofrecer sus servicios. Entonces acá dice las habilitaciones y los colonatos, es decir, las colonias, los cuales fomentaron los impuestos sistemas de pago de fincas cafetaleras. Ya les explicaba que a veces les ofrecían, por ejemplo, voy a reducir la cantidad, no sé, eran 50 quetzales, y en realidad al final le terminaban pagando 25, ¿verdad? Era una mínima. Dice, como una nueva imagen que resolvió el sistema de trabajo forzoso estableció en esta colonia, ya que los pueblos indígenas debían de proveer una cantidad hasta 50 o 100 mozos por 2 semanas a los dueños. Y entonces venía alguien, ¿verdad? Y le decía, mira, yo necesito 50 personas, ¿verdad? Para trabajar. Pero como estaban en este territorio, decían, sí, 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 aquí hay 50, y a veces 100, ¿verdad? Por eso eran se establecía, ¿verdad? Eso de cuasi esclavos. Al final de este régimen liberal, con el general Porchovico, se agregaron al sistema otras reformas de un trabajo forzado. Y aquí está la ley de viabilidad y la ley contra la vagancia. Entonces, usted, por ejemplo, va libre, ¿verdad? En las calles, puede ser que usted ya vaya a estudiar en la mañana y en la tarde no tenga nada que hacer, pero si lo encontraban a usted, estaba solamente deambulando de un lado, nosotros le llamamos vagancia, no tenía usted ninguna situación que hacer, ¡pum! Trabajo forzado, ¿verdad? Era una ley. Ellos decían que la persona que no trabajaba, que no estudiaba, que no hacía nada, tenía obligatoriamente que ir a ese trabajo forzado. Estas políticas laborales se convertían a los guatemaltecos, sobre todo a los indígenas, en los cuatro esclavos específicamente. A eso se refiere este tema que estamos desarrollando hasta el momento. ¿Alguna duda? ¿Sí? Daniel, Eulalia, Leslie, ¿alguna duda que tengan sobre el tema?
favor, en este momento, los minutos que nos restan, si son suficientes, vamos a trabajar estos interrogantes que le van a dar respuesta, por favor. Trabajemos, por favor. Gracias.
Pues bien, jóvenes, pueden pasar por favor a la siguiente clase, que tengan un feliz día, nos escuchamos en la próxima. Feliz día para todos. Gracias, Daniel. Gracias, Virginia.